Hola a todos, bienvenidos a la segunda entrega de Cliofilos, un programa dedicado a la divulgación de la historia de una manera amena y entretenida. Me presento, para los que no me conozcáis o no me hayáis oído todavía. Soy Sergio Alejo, historiador, escritor y recreador histórico. Y conmigo está de nuevo Arnau. Hola Arnau Lario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola compañero, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bueno, pues mira, vamos tirando de la vida como se puede, pero bueno, vamos al grano, no vamos a explicar aquí nuestras penas, ¿no? Venimos a animar aquí a los Eso oyentes a que se mismo. interesen por la historia, ¿no? Explícame, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues en el programa de hoy trataremos un tema o uno de los episodios más oscuros de la historia militar de Roma. Uno de los, tristemente. Vaya, que hay muchos, ¿no? Bueno, hay demasiados, esto no puede Sí. ser. Pues claro, además de las gloriosas victorias, Roma también sufrió algunas derrotas humillantes que mancharon su nombre. Y Sí, claro, y eso es una pena, ¿no? Porque estamos acostumbrados a hablar solo sobre las victorias de Roma, pero hay muchos desastres, ¿no? Que también mancharon el honor, ¿no? O la gloria del imperio y de la república. Pero bueno, vamos al grano, ¿no? Vamos a intentar tratar uno de esos de hoy, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un caso donde quizás se mezcla un poco el mito, la leyenda, que hoy en día todavía no está muy claro, ¿no? Porque quedan algunas lagunas que no se han sabido discernir, ¿no? Y que surgen teorías nuevas que contradicen las anteriores. Pero bueno. El episodio, como decíamos, es un episodio en que incluso las mismas fuentes romanas del momento, la misma historiografía, trató de ocultar para que nadie se enterase, porque como hemos dicho antes fue un poco humillante, ¿no? Nos referimos a ni más ni menos que a la misteriosa desaparición de la Legio Novena Hispana, qué interesante. la que lleva el nombre de Hispania, ¿no? Una legión pues, que tiene una trayectoria muy amplia y que, como decimos, pues desapareció en misteriosas circunstancias. Pero bueno, vayamos por partes. Si te parece, Arnau, hablaremos un poco sobre este episodio nefasto y pondremos en situación al público para que se pueda situar en el contexto del momento, ¿no? Como hemos dicho antes, pues podemos afirmar que la mayor parte de los historiadores, tanto más contemporáneos, diríamos, la gente que se ha dedicado a la investigación de esta legión y de lo que le sucedió, afirman o coinciden que la novena fue totalmente aniquilada hacia el año 222 después de Cristo, borrada del mapa por un ejército enorme, que estaba formado por una confederación de tribus de la zona de Caledonia, que es lo que es la actual Escocia, los que las películas o los libros llaman los pictos, ¿no? Ujú. Eh, Más allá del norte, más al norte del muro de Adriano, aquella magnífica construcción defensiva que se construyó durante, pues, por esa fecha más o menos, porque realmente estamos en ese momento, ¿no? Investigaciones más recientes nos dicen que esa aniquilación o esa desaparición no se produjo ni en ese momento ni en ese lugar, sino que perduró más allá, que la legión vivió más allá del 122 este que nos marcan las fuentes, ¿no es así, Arnau? Sí, sí, sí. De hecho, cada vez son más los partidarios que defienden esta postura de que ya el mismo año siguiente, el 123 después de Cristo, evidentemente, habría ya varios destacamentos de la novena asignados a la provincia de la Germania Inferior. Y además, se sabe que posteriormente las tropas fueron enviadas a Judea para Vale. sofocar la revuelta de Simón Bar Kokhba, que fue la segunda guerra judía, para decirlo de alguna Ujú. manera, que pasó entre el 132 y el 135 después de Cristo. Y de hecho hay otros autores que afirman que fue en esa provincia y durante ese conflicto donde podría haber sido destruido. Vaya, o sea que tenemos que en el 135 aún hay rastro de esta legión y parece que fue destruida en ese momento, pero bueno, pero no acaba aquí la historia, sino que hay más autores que rascan un poquito más profundamente y se aventuran a afirmar que incluso en el reinado del emperador Marco Aurelio, hacia el año 161 después de Cristo, la novena estaba acantonada pues la zona, en la orilla izquierda del Éufrates y concretamente en la región de Legeia y parece ser que estaba bajo el mando del gobernador Marco Sedatio Severiano y que allí sí que fue sorprendida realmente por un ejército parto y definitivamente borrada del mapa. Vaya, o sea, otro rastro que nos lleva, ya son varios los que nos han dicho que había desaparecido, unos en Britania, otros en Judea y ahora nos dicen que en el Éufrates, que en la provincia, en la frontera más oriental del imperio, ¿no? Pero bueno, para tratar este tema, si te parece, ahora que hemos puesto un poquito en situación al público, pues podemos decir que esas evidencias son las que nos expone un historiador que es Marco Sullá en su artículo CSI Roma, en el cual pues nos vamos a basar un poquito para hacer este programa, ¿no?
Sí, sí, evidentemente. Es un artículo es recomendable, es decir, es bastante, muy interesante y de hecho, como ya has dicho, nos vamos a basar en esto, aunque no es la única fuente No. ni de lejos. Pero bueno, siempre hay que basarse un poco en algo, aunque también hemos mirado en otras publicaciones, como puede ser un libro que realmente yo recomiendo, que se llama The Complete Roman Legions, Ujú. de Paul Artiberri, que os dejaré en la descripción su referencia. Pero bueno, está muy bien porque hay todas las legiones una por una y explicadas arqueológicamente, epigráficamente y nada, muy interesante. Pero bueno, ya me estaba yendo por las ramas. Sí, bueno, la bibliografía Básicamente, nos lleva a eso, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, en fin, el propio Marcos va más allá de lo que las fuentes y las investigaciones permiten afirmar, y de hecho es aquí donde nos da su propia versión de los hechos, que, bueno, desde mi punto de vista personal, podría ser una buena opción si no hacemos caso a las evidencias que nos hablan del traspaso de contingentes a Germania, Judea o incluso al Éufrates ya en tiempos de Lucio Vero, que antes hemos ya ido comentando. Sí, sí, sí. En cualquier caso, os haremos 4 pinceladas, como bien dices, Arnau, sobre su postura, pero desde aquí, pues, os invitamos a que os toméis, pues, el tiempo que queráis, ¿no? Los minutos, las horas, para leer su artículo y sacar, pues, vuestras propias conclusiones, porque realmente, como dice Arnau, pues, hay un montón de información, de bibliografía y, evidentemente, son muchas las teorías, ¿no? Y en un pasado tan lejano, pues, encontrar evidencias sobre una legión que parece ser que fue destruida, pues, es bastante complicado cuando las propias fuentes del momento nos lo trataron de ocultar para que no llegase a oídos de la población romana. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Nosotros desde aquí os explicamos, os damos 4 pinceladas, os explicamos más o menos cómo funcionaría o las bases y vosotros os creáis vuestras propias teorías, que eso es lo bonito que tiene la historia, ¿no? Empezaremos por explicaros un poquito que Marcos se basa en una prueba numismática, una prueba de monedas, ¿no? Concretamente en la última misión de estas que hacen referencia a dicha legión y que se datan del año 120 después de Cristo, o sea, 2 años antes de que se produjese esa primera supuesta desaparición cuando la legión cayó ante un ejército de pictos. Después de ese momento no aparecen más monedas con el emblema de la novena, y eso es sin duda la prueba más fehaciente de que algo le pasó a la legión, ¿no es así, no? Sí, sí, sí. Lo que es evidente es que algo pasó, pero además esta evidencia numismática nos da otro dato, uno en torno al rastro dejado por el tribuno laticlavio de esta misma legión, Uh-huh. un tal Lucio Norbio Crispino. Este hombre desaparece de las fuentes el año 121 después de Cristo, poco antes del supuesto desastre y dejémoslo entre comillas, la aniquilación Sí, de la sí, legión, sí, sí. para reaparecer posteriormente el 147 después de Cristo como legado. Uh-huh. O sea Vaya, que desapareció Tribuno y apareció legado. Tú. vaya, un ascenso, eso huele a ascenso. Yo también querría esto Sí, sí, sí. en el grupo de recreación. Ahí, ahí. Pues apareció como legado de la tercera Augusta en el norte de África. Vaya, qué salto. Claro, es un poco extraño, sin duda, que no se hubiese sabido nada de él en tantos años. O Uh-huh. sea, poca broma, son 25 Sí, sí, años sí. más tarde de lo sucedido en Britania, aparece su nombre de nuevo en África como comandante de otra legión. Por lo menos, bueno, es un poco extraño, ¿no? Digo yo. Raro, 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 raro. Evidentemente. Pues sin duda lo es y a mí me parece bastante extraño basándome en otros ejemplos de epigráficos históricos de personajes que no desaparecen tanto tiempo y más en estas alturas jerárquicas. Porque Claro, claro, claro. estamos hablando de tribunos laticlavios que si bien es un rango bajo dentro de los tribunos, pero Uh-huh. es importante en el global. Y después como legado, es decir, este hombre Claro, hacía una carrera política, un cursus honorum militar. Y por tanto, eso pues es. es raro, es bastante raro. Eso es. Pero siguiendo con los datos de que Marco nos da, ciñéndonos a lo que las fuentes de momento dijeron, se produjo de hecho una revuelta de las tribus caledonias al norte del futuro muro, estas tribus pictas se llaman Uh-huh. así porque se pintaban la Eso es. piel de color azul seguramente, y por eso se los llama pictas, que básicamente es en latín de pintadas. Ahí está. Se produce en este momento una revuelta que fue aplastada el 118 después de Cristo, mira el año que muere Trajano, por el Vaya. gobernador de la provincia. Día fatídico para Roma, ¿eh? Ya ves que es una fecha que es, no sé, yo siempre la recuerdo. Pues hasta el Siempre. año 122 la zona parece que se mantuvo en relativa calma, siempre entendiendo que es una zona pues conquistada y en la Uh-huh. que nunca va a haber calma absoluta, coincidiendo en el tiempo con un viaje que hizo el mismo emperador Adriano, el flamante nuevo emperador,
Ujú. a la provincia, porque hay que recordar que Adriano fue un emperador que viajó muchísimo, se visitó todas las provincias, porque era un emperador que como buen provinciano, Ahí está. pues se preocupaba por la vida de las provincias, mantener el orden público y evidentemente la estabilidad militar. Y por eso, Adriano por el mundo, ¿no? Se llamaba sí, el programa. sí, sí, hispanos por el mundo. Hispanos Sí, por el sí. mundo. Pues claro, esto pasó. Pero, claro, aquí se nos plantea una pregunta y es, ¿qué sucedió para que la situación se volviese de nuevo tan violentamente beligerante? Sí, como tú has dicho, ¿no? La zona pues era una zona recientemente conquistada y apaciguada y que los ánimos pues estaban bastante caldeados, ¿no? Sobre todo con las tribus pictas o caledonias, que eran pues diríamos más beligerantes con Roma, ¿no? Pero para este digamos incremento o para este como diríamos resurgir de la beligerancia entre las tribus pictas y los romanos, pues hay varias teorías. Hay en este caso dos teorías que hablan al respecto. Una nos habla de que el emperador fue hasta allí, o se dirigió, viajó hacia Britania y hacia ese punto concreto al enterarse de que la legión había sido aniquilada, entre comillas, como decimos, porque no es seguro, mientras que la otra pues, nos dice que el detonante de que se produjese este alzamiento que acabó con la aniquilación de la novena fue precisamente debido o por consecuencia de esa visita del propio Adriano que caldeó más los ánimos ya si cabe, ¿no? Ujú. Mm, Marcos nos dice que él es partidario de la segunda opción, que por ende a mí también me parece más viable, ¿no? Parece ser que esas tribus del norte no se tomaron demasiado bien la noticia de la construcción de un muro, que fue pues consecuencia de esa visita, ¿no? Es decir, si tú estás la zona tranquila o está una relativa calma, llega una visita imperial y te manda a construir un muro, pues si tú estás al otro lado del muro, pues como que no te va a hacer mucha gracia tampoco, ¿no? Y eso quizá pues fue lo que enalteció a esos pictos que estaban pues ahí un poco pues, calmados, ¿no? Aprovechando que en ese preciso momento, aprovechando ese preciso momento de la construcción y de la llegada de Adriano, pues parece ser que muchas de las tropas auxiliares estaban a punto de licenciarse, pues porque habían cumplido pues, sus años de servicio Ujú. o se iban a ser trasladadas a otro punto del imperio, a otra frontera, y eso parece ser que los líderes de las tribus caledonias de esta confederación idearon un plan, ¿no? Un plan para deshacerse o para atacar a Roma. ¿Y cuál es ese plan, Arnau? Danos 4 pinceladas. Bueno, pues de hecho se encargaron de enviar mensajeros, vaya, al legado de la novena para renegociar los tratados de paz y demostrar que no había peligro para que se tuviera que levantar un muro defensivo. Y instaron al legado a que se llevara un nutrido contingente de tropas para demostrar a las tribus neutrales cuál era el poderío de Roma, ¿no? Este hecho de marcar paquete, básicamente. Ahí está, ahí está. Pues claro, eso acabaría de decantarles hacia la postura de que era mejor someterse a ellos que luchar como tal. Y bueno, de hecho, compañero, ¿qué te parece si lo dejamos por hoy Sí, y es un buen punto. seguimos en otro momento el relato? Sí. Así dejamos a los suscriptores con ese sentimiento de intriga. ¿Qué te Y que parece? digan, ¿qué pasará ahora? ¿Qué les pasará a estos romanos? ¿No? Pues ahora, os tendréis que esperar a la próxima entrega, porque lo Eso cortamos aquí, mismo. ¿no, Arnau? Sí, sí, ahora tenemos un nutrido grupo de soldados romanos que se dirigen al desconocido, Ahí más o está. menos desconocido, en Sí. una evidente trampa parada por los caledonios. Y bueno, ya veremos qué pasa. Hasta la próxima, entonces.